La Chiesa que sufre, la Iglesia que sufre, esta es una ONG. Nos atiende su director. Esta es la Iglesia que ayuda a los más necesitados. Su director se llama Javier Menéndez y es el director de esta ONG. Don Javier, buenos días. Bueno, aclarar simplemente, soy el director de la Oficina de España, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y bueno, nuestro carácter, más que una ONG, somos una fundación pontificia. Eso es exactamente lo que somos. Don Javier, el Papa ha dicho que no hay genocidio en Siria, que no están matando cristianos. Hay algunas voces, como la de su ONG, que dice que sí hay una masacre de cristianos. ¿A quién le creemos? Bueno, realmente el problema estriba en lo que consideremos genocidio. Si por genocidio entendemos el exterminio de una raza, entendemos el exterminio de un grupo étnico, un grupo nacional o religioso, entonces estrictamente a lo mejor no se podría hablar, pero si entendemos por genocidio el intento de acabar con minorías religiosas, en concreto con la minoría cristiana, en Irak también con la minoría yazidí, que es otra religión muy minoritaria, pues evidentemente en este sentido sí que lo podemos considerar, y la prueba es que tanto el Parlamento Europeo como la resolución del Consejo de Europa, incluso la Casa de Representantes de Estados Unidos, lo han declarado expresamente este año en distintas convocatorias, lo han declarado un auténtico genocidio lo que está haciendo el Daesh tanto en Siria como en Irak. Señor Menéndez, sin embargo, el Papa ha dicho que calificar de genocidio sería un reduccionismo porque el tema es más amplio porque incluso los musulmanes también están siendo víctimas de esta violencia. Sin embargo, como usted nos contaba, ya lograron que el Parlamento Europeo y otros gobiernos lo hayan declarado así. ¿Cuál es el objetivo de abrir y prender las luces sobre esta situación que se está viviendo allí en Siria y en Irak? Bueno, el objetivo es mostrar al mundo una realidad que a fuerza de acostumbrarnos a una violencia brutal, a una guerra de más de 5 años en Siria, y vamos camino de 3 en Irak, pues ya prácticamente no es noticia, y entonces yo creo que es fundamental primero que nos demos cuenta de la existencia de esta guerra y todo lo que está produciendo, afectando a las minorías más vulnerables, a los niños, a los más inocentes y a las personas que no se pueden defender de alguna manera, y luego por otra parte resaltar al mundo que detrás, como detrás lo hay de cada conflicto bélico, evidentemente en este caso hay un odio a la fe y un odio a una serie de minorías. Es cierto que también se están matando entre las dos grandes facciones musulmanas, entre chiitas y suníes, y posiblemente ha habido más muertos de estas religiones, pero como le digo, no es una cuestión simplemente del número de muertos el considerar un genocidio, no, sino el deseo manifiesto por el propio Daesh de acabar con la cruz, de derruir la cruz y de expulsar a los cristianos de estas tierras. En el caso específico de Siria, como usted lo acaba de decir, no estamos ante un horror generalizado que no hace exclusión de credo ni de grupo étnico, sino el horror en general. Sí, claro, porque en el momento en que se están matando, no ya simplemente porque esto no es una guerra local, que es una cosa que nos han engañado en muchas noticias que tenemos, es una guerra absolutamente internacional desde el principio. Los sirios muchas veces nos han comentado a fuentes de ayuda a la Iglesia necesitada que desde el primer momento en ambos bandos, especialmente en el bando rebelde, había multitud de extranjeros, multitud de personas que no son sirias. Por lo tanto, esta es una guerra con muchísimos intereses y donde ha
además de enfrentarse el chiismo y el sunismo, claramente, pero hay muchas teclas que están jugando de la estrategia y de la economía mundial. Eso es una guerra muy complicada, pero al final, por encima de todo ello, por encima de geopolítica, hay una realidad, la realidad que está produciendo de miles de refugiados, de miles de muertos y del deseo expreso de, como hemos repetido, de acabar con ciertas minorías religiosas y aprovecharse para expulsar a los cristianos de esas tierras que son originariamente suyas. Don Javier, ¿estarían ustedes más tranquilos estaban ustedes más tranquilos cuando el Assad estaba en el poder sin rebelde a su alrededor? ¿Los cristianos vivían tranquilos con el Assad? Bueno, pues la realidad es que nos dicen allí las personas que vivían allí, empezando por la jerarquía católica y también por cristianos de a pie, la realidad es que sí, y no se trata de apoyar regímenes dictatoriales o regímenes totalitarios, pero lo mismo pasaba con Mubarak en Egipto, lo mismo pasaba con Saddam Hussein en Irak, o con el propio Gaddafi en Libia. Eran regímenes totalitarios, regímenes que a ojos de la democracia ni mucho menos había una libertad absoluta, pero al menos a los cristianos pues les respetaban en cierta medida y desde luego no sufrían el grado de persecución que están sufriendo desde que cayeron todos estos regímenes. Usted nos hablaba de miles de desplazados, de miles de muertos, pero el Papa ha insistido mucho en el tema de ponerle rostros a esas cifras. ¿Ustedes qué balance tienen de los cristianos que han sido asesinados y que han sido desplazados, no solo en esa zona de Medio Oriente, sino en el mundo, con los informes que ustedes hacen? Bueno, la cifra en cuanto a muertos es muy complicado. En cuanto a decir cristianos que viven en países donde hay persecución religiosa, nosotros manejamos una cifra que es 200 millones de cristianos que viven en países de persecución y 50 millones más que viven en países donde son discriminados por su fe, simplemente por el hecho de ser cristianos. Nosotros, cifras de muertos, la verdad es que es incontable, porque además habría que hacer una contabilización difícil, que es los que son muertos exclusivamente por razón de su fe, no porque están en mitad de un conflicto bélico, no por otra serie de razones, ¿no? Pero de decir algún tipo de cifra, nosotros nos acercamos más a las cifras que ha dicho también Open Doors, organización que estudia también todos estos temas, que entre 7.000 o 10.000 cristianos al año son asesinados en estos últimos años por el mero hecho de ser cristianos, contando evidentemente en todo el mundo, países como Nigeria, como Yemen, como Etiopía, como Irak, como Siria, como Pakistán y tantísimos otros que sufren la violencia más radical. En estos micrófonos nosotros hemos podido comprobar la complejidad del tema sirio. Más o menos a esta misma hora, ayer, estábamos nosotros hablando con un médico sirio que vive en los Estados Unidos sobre el caso de la imagen de este niño que se ha vuelto símbolo del horror en Siria. Y él nos decía que el problema era Assad y que sin la salida de Assad no había solución al problema. Y usted hoy nos plantea que con Assad vivía el país en una tranquilidad y en un ambiente diferente. ¿Es eso lo que de alguna manera nos puede indicar lo difícil que es entender lo que está pasando? Sí, evidentemente. Yo mi misión como director de una organización de la Iglesia no es hacer política ni juzgar regímenes políticos. Yo simplemente digo las palabras que nos han repetido personas de la Iglesia que vivían allí y que nos las siguen diciendo, y es que de hecho prefieren un régimen de Assad y se sienten más protegidos los cristianos con al-Assad en Siria que con los rebeldes, que están clarísimamente muchos de ellos exterminándoles directamente. Eso es simplemente constatar lo que nos dicen los testimonios, ¿no? Yo no entro a juzgar si un régimen es mejor o no. Lo que sí que está claro es los testimonios que nos dan las personas que viven allí. Bueno, yo tengo una pregunta. Los cristianos que se han desplazado de estas zonas, ¿a dónde se van? Bueno, básicamente tanto de Irak como de Siria
pues los sitios fundamentales de primer refugio son inmensos campos de refugiados en el Líbano, en Jordania y en Turquía. Esos son los tres grandes receptores. Cuando la guerra empezó en Irak, hace 5 años, pues Siria era también lugar de acogida de muchos refugiados. Lo que pasa es que cuando empezó la guerra en Siria, pues tuvieron que huir de nuevo, ¿no? Pero vamos, Líbano es, por ejemplo, un país donde 1/3 de su población actual es ya refugiada. O sea, cuando hablamos de que en los países de Europa Occidental acogemos a un número de refugiados, es que a veces clama al cielo porque es tan ridículo eso comparado con lo que están acogiendo otros países. Pero vamos, estos son los campos fundamentales. Y luego ya pues hay muchos, como sabemos, que dan el salto del Mediterráneo y cruzan a Europa y están pues en distintos países de Europa, y los que tienen más capacidad económica se van a países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Señor Menéndez, ¿en qué puede contribuir? ¿Cuál es la acción concreta de que el Papa considere un genocidio esta situación de los cristianos? Bueno, el Papa es absolutamente sensible a este tema y el Papa es consciente. Yo creo que es simplemente un tema, no hay que insistir tanto, pero es un problema de lo que consideremos por genocidio. Nuestro presidente internacional, Johannes Heerema, precisamente dijo que no es una cuestión no hay que esperar a que se muera o se acabe con un grupo étnico, un grupo religioso, sino que el mero hecho de intentar, y así lo dice además la Convención de Naciones Unidas, el mero hecho de intentar destruir total o parcialmente ese tipo de grupos, eso ya tendría la consideración de genocidio. Entonces yo creo que es simplemente una cuestión terminológica, no es negar los hechos, porque yo creo que es evidente, como así decíamos al principio, que lo han declarado el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Europa o el Parlamento de Europa, es innegable que el Daesh, a través de todas sus actuaciones en los últimos años, ha producido un auténtico genocidio, con muertes, con asesinatos, con violaciones y con el deseo de acabar con minorías yazidíes y cristianas. Sí, Assad hace una coalición de minorías, ya su familia viene de una minoría y durante algún tiempo se vivía en relativa calma, pero muchos han indicado que esa era una calma engañosa, que iba con un proceso represivo frente a otros sectores de la población que hacen estallar todo esto. Pero le preguntaría, ¿usted cree hoy, desde su organización, que es un error tratar de sacar a Assad del poder? Es muy complejo, es un tema absolutamente complejo y aquí yo no le puedo hablar como responsable de mi organización. Yo, por lo que yo he podido leer y estudiar, me parecería un error no contar con él por todo lo que supone en este momento, pero eso es una opinión meramente personal, pero lo cual no quiere decir que haya que mantenerle tampoco. Como le digo, aquí entran en juego muchísimos factores económicos, de intereses de grandes riquezas naturales, factores estratégicos, intereses de Rusia, intereses de Turquía, intereses de Estados Unidos, intereses petrolíferos y luego, por supuesto, estratégicos, y luego, por no hablar de ese interés grandísimo entre las dos grandes facciones del Islam. Entonces no es algo nada sencillo y yo no le puedo dar una contestación precisa a esta pregunta. Don Javier, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes.